Es una realidad en nuestras vidas, lo que decía ahorita Dani en este canto. A pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de semanas difíciles, tanto familiares, laborales, personales, a veces el estado emocional anda arriba, anda abajo, y tenemos una certeza que tenemos un Dios que a través de su Espíritu Santo viene y nos da eso fresco, ese bálsamo fresco. Han sido días difíciles para muchos de nosotros, hermanos, Congregación Vino Nuevo en general, pero si de algo estamos seguros es que Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros y Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él sabe la situación. ¿Por qué no levantas tus manos una vez más ahí donde estás, hermano? De verdad, o sea, la palabra es viva y eficaz y va a ser su labor. Pero ¿saben qué? Dios necesita corazones constrictos y humillados. Constrictos y humillados, y yo creo que es un buen tiempo donde mis hermanos de la alabanza pusieron la mesa, prepararon el lugar, lo han estado preparando para que el Espíritu Santo llegue ahí en tu casa, en tu hogar, en tu mente, en tu corazón. Y decía este canto: nada me faltará, decía, ¿verdad? Y es una realidad, y es un canto, a veces puede ser espontáneo, puede ser algo que nosotros nos sale en nuestro interior, que ya incluso lo tenemos dominado porque es una certeza, es una verdad, o sea, es una realidad, y es una realidad bíblica, hermano, porque ese Dios soberano es el que está con nosotros, ese Dios santo. Y para poder entrar hasta su presencia necesitamos santificarnos. Y somos santificados por medio de Jesús. Él nos ha abierto para poder entrar al Padre. Y si tú estás ahí, como te pedí hace un ratito, que tomaras unos minutos, si vas llegando probablemente de tu trabajo, del mercado, de esos mercados grandotes que existen aquí en la ciudad, y te abruma la gente y todos los quehaceres, desconéctate un poquito y concéntrate en la persona del Espíritu Santo, que Él quiere hacer la obra. Y yo oro, Padre, para que en el nombre de Jesús tu palabra caiga en tierra fértil, que tu palabra sea esparcida en esa tierra en la cual está lista y preparada. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tenemos hermanos a nuestro alrededor que están ahí a nuestro lado intercediendo, Señor, por nosotros. Lo único que pedimos, Señor, lo único que pedimos es estar aquí en tu presencia. Lo demás, Señor, tu palabra dice que vendrá por añadidura, pero tenemos que buscarte primero a ti. Gracias, mi Señor. Y yo oro por aquellos que están atrás de esa cámara, en ese lugar, que prepares una vez más el corazón. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Karen. Gracias, chicos. Yo creo que será porque nos movemos en este ministerio de alabanza y para nosotros nos es grato estar en un tiempo de adoración así, con una música de fondo, con nuestros instrumentos, y poderle dedicar al Padre este tiempo y poderle ir y confesarnos incluso con Él en el nombre de Jesús. Pero pudiéramos hacer muchas cosas. Pudiéramos incluso querer hacer tantas cosas para que a veces
ustedes, lo voy a decir con mucha delicadeza, con mucho tacto, pero quisiéramos a veces para que la presencia de Dios llegue ahí con ustedes, pero nosotros lo único que hacemos es adorar al Padre y ofrecerle nuestros dones y talentos, y que su Espíritu Santo, haga la obra que tiene que hacer. Muy bien, hermanos, buenas noches una vez más, y quiero directamente irme ya al mensaje de la palabra de Dios que traigo, y quisiera que abran sus Biblias, si las tienen ahí, que abran sus Biblias, que agarren su lápiz, que agarren su cuadernillo de apuntes, y quiero que vayan al libro de Santiago, hermanos. Vamos a ver el libro de Santiago, en el capítulo 4. Yo le puse por tema a esta plática, le puse de la siguiente manera: amigo del mundo, enemigo de Dios. Y más adelante les vamos a decir por qué. Santiago está dirigido, esto que está escrito en el libro de Santiago está dirigido a los cristianos, hermanos. Lo que vamos a leer está dirigido a la iglesia cristiana, a los creyentes. No está dirigida a los inconversos, está dirigida a los creyentes. Entonces, esto que vamos a estar leyendo es para nosotros, para los que hemos creído en Jesús. Y si en este día hay alguien de visita que no conoce de lo que a veces nosotros platicamos de este libro, no de otra cosa más que de este libro que es la Biblia, pon atención y deja que el Espíritu Santo obre en tu vida este día. Y vas a dar cuenta que hay muchas cosas que el Señor demanda de nosotros. Pero bueno, Santiago está escribiendo a los cristianos. Y bueno, vamos a ese pasaje central, vamos a leerlos. Santiago capítulo 4 del verso 1 al 10, lo voy a leer en la Reina Valera. Voy a estar usando también otra traducción otra Biblia que es la traducción La Lengua Actual, pero ahorita vamos a leer en la Reina Valera. Muy bien. El título dice de la Reina Valera, dice la amistad con el mundo, y empieza con el versículo 1 de la siguiente manera. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no pedís bien, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, que dice, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, y subrayo, celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Muchos de nosotros sabemos este texto de memoria, pero el contexto, hermanos, a veces lo dejamos a un ladito. Por eso estamos leyendo todos estos versículos. Nos quedamos en el versículo 8, ¿verdad? Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, ¿los de qué?
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy bien, hermanos, como les dije al inicio, esta escritura está dedicada al creyente, al Hijo de Dios, al que ya una vez confesó a Jesús como su Salvador. Y vamos a estar analizando estos versículos del capítulo 4 de Santiago, y lo vamos a ver en la traducción a la lengua actual, que va a estar apareciendo ahí en sus pantallas. Y el versículo 1 dice de la siguiente manera en esta traducción a la lengua actual. Dice el versículo 1: ¿sabéis por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Ay, caray. Esta versión está mucho más explícita. Por eso cuando lo leí dije, híjole, así como me llegó a mí, así de sopetón, dije, pues voy a tratar de decirle a mis hermanos. Miren, mis hermanos, quiero decir algo. Esto es como un recordatorio, lo vamos a llamar así. Es como cuando te dicen, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado porque puede suceder esto, o puede pasar esto, o probablemente ya estás en esto. Entonces esto es un recordatorio, hermanos, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como santos, santificados, apartados. Es como un recordatorio para que ustedes y nosotros podamos estar alineados conforme a la voluntad y lo que Dios quiere. Bueno, entonces, regresando a la escritura, en el versículo 1 dice: ¿sabéis por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Pues porque no sabéis dominar su egoísmo y su maldad. La verdad, muchas de estas cosas son porque no somos espirituales. El egoísmo y la maldad sigue a veces gobernando porque el grado de espiritualidad a veces baja, o no tenemos un compromiso a depender del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo esto? Porque si vamos al libro de Gálatas, ahí en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, perdón, y lo tenía, aquí está, en el Gálatas capítulo 5, en el verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. No nos hagas, el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, hermanos, según este pasaje de Gálatas 5, si pues, como dice, nos domina el egoísmo y toda esta maldad, es porque la verdad nuestra espiritualidad, o lo que Dios requiere en intimidad con Él para poder cumplir su propósito y sus mandatos en nosotros, lo estamos dejando a un lado. Por eso yo decía al principio, esto que Santiago escribió es para nosotros. Tenemos que tener esa intimidad, tenemos que tener ese acercamiento con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que el fruto del Espíritu llegue y siga manifestándose en nosotros, y no caer en esto que estamos viendo. El versículo número 2 dice: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover las guerras, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no lo piden a Dios. Y ahorita vamos a ver en qué contexto está hablando el pedir a Dios. Pero así como dice, ustedes son capaces hasta de pelear, matar y hacer las guerras, hermanos. Y no estamos hablando literalmente, en ese tiempo sí.
La verdad, hacían tantas cosas con tal de tenerlas lo que querían. Pero ahorita vamos a hablarlo de la siguiente manera. Con tal de tener adquirir ciertas cosas, no pensamos e incluso en tener disensiones con nuestros hermanos. Estamos hablando a la iglesia de Jesús, estamos hablando a la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto o nos ha tocado ver que con tal de adquirir ciertas cosas, o vemos en la iglesia en general, con tal de conseguir ciertos lugares, no tomamos en cuenta el tener disensión, el estar peleando, incluso el matar, no físicamente, pero hay palabras, como dice, que matan a veces. A veces te pueden decir algo que, híjole, o sea, te da para abajo, pues, como dicen. A mí me ha pasado, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces donde llegan esos hermanitos que se creen que tienen el don de exhortación, ¿no? Y no lo digo no quiero decirlo en burla, pero sí lo quiero decir enfáticamente. A veces sí creen que lo que van a decir viene de Dios, y en lugar de edificar, destruyen. Cuando viene palabra de Dios para edificar a la iglesia, cuando viene directamente del Espíritu Santo, es para hacer un cambio. Pero a veces lo que buscan es, como dice ese dicho, agarrar agua para su propio molino, algo así se dice, ¿va? O sea, véngase para acá, decía el Víctor Casián, nuestro hermano el Víctor, como el asadón, quieren todo para acá, todo para acá, y a veces no se dan cuenta que con las palabras están dañando al cuerpo de Cristo, no nomás a los hermanos. Entonces aquí Santiago les está diciendo a los hermanos de la siguiente manera. Yo estoy leyendo la traducción, la lengua actual, dice: son tan envidiosos que piensan en sí mismos, son amadores de sí mismos, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, hermanos. Esos hermanitos que en todo se meten, esos hermanos que a veces quieren abarcar todo y, híjole, a veces nos son una piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no están en el Espíritu. Y yo lo digo con mucho cuidado, hermanos, porque tenemos preciosos hermanos que aman a Dios y la verdad damos gracias por ellos, pero de ahí hay hermanitos también que necesitamos orar para que el Espíritu Santo controle sus vidas, para que todo lo que hagan o todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, sea para la edificación del cuerpo de Cristo, sea para que todo lo que hagamos en donde sea para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y cuando no lo pueden conseguir, dice el versículo 2, son capaces hasta de pelear, matar y promover las guerras, promover los pleitos, promover disensiones, ir y sembrar discordia allá, ir a murmurar, ir a decir esto y el otro. Ya te fijaste si se hacen las bolitas, si se hace aquello, ¿para qué? Pues para estar murmurando más que nada. Necesitamos ser maduros, necesitamos ser espirituales. La Biblia sí dice: ve con tu hermano si hay algo, y si no hace caso, trae un testigo. La Biblia es bien clara. Y si no hace caso con el testigo, pues enfréntalo entre la iglesia. O sea, sí, la Biblia nos lo cita, pero a veces nos salimos de ese contexto y queremos hacerlo a manera que nuestra carne nos está propiciando hacerlo, y tenemos que ser muy cuidadosos. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren, dice Santiago. Al final de cuentas, se hace, híjole, un desastre en ese tipo de cosas. Emocionalmente lastimamos y bueno, hermanos, que el Señor nos siga librando. Vuelvo a repetir, todo esto, hermano, es un recordatorio para poder estar conscientes de que el Espíritu de Dios nos esté gobernando para hacer todo lo que sea necesario para la obra de Dios y para edificación de la iglesia, pero con el fin de que Dios sea glorificado en medio de todo.
Son personas, cristianos, lo digo entre comillas, que son guiados por los deseos de la carne. Chanfles, dirían por ahí el chapulín colorado, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, hermano, pero sí queremos enfrentarnos a esta realidad que a Santiago nos está diciendo a nosotros. Cuando nuestras pasiones y deseos de la carne nos dominan, hermano, somos carnales. No hay de otra. Si el Espíritu te domina, estás actuando conforme al Espíritu y andas en un ambiente espiritual. Pero si tus pasiones son la carne la que domina, pues hermano, no hay de otra cosa, eres carnal. Aquí no es de que el domingo me pongo espiritual y entre semana me ando en la carne. No, es un estilo de vida. Es algo que tenemos que constantemente ir al trono de la gracia, pedir el oportuno socorro para que nos vuelva a revestir de su Espíritu Santo. Todos los días. Y cuesta, hermano. La verdad sí cuesta, pero es lo mejor. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es lo que Dios quiere para la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que Dios quiere ¿para qué? Para que el mundo vea que hay un Dios, que hay un soberano, hay un Jesús que cambia, hay un Espíritu Santo que guía. Entonces, decía que son personas, son cristianos que son guiados por los deseos de su carne. Provocan con sus acciones o con sus palabras, provocan tropezar a aquellos que a veces, hermanos, quieren servir a Dios con todo su amor y con toda su pasión y con toda su gana. Y hay que tener cuidado. Hay de aquellos que hagan caer, algunos de mis pequeños, dice la Escritura. Aquellos hermanos que a veces vienen fogosos y a veces en lugar de ayudarlos, hermanos, o sea, animarlos, les decimos, no, espérate, así no se hace así, pues. No, hermanos, tenemos que guiarlos, tenemos que hasta cierto punto discipularlos. Tenemos que ser mentores, tenemos que ser como Cristo nos dijo, o sea, estas cosas que yo les he enseñado, enséñenselas a ellos. Entonces tenemos que entrar en un ambiente completamente espiritual, donde tenemos que doblegar nuestra carne. Decíamos y cantábamos el último canto, tú eres santo, o sea, Él es santo. Y a ese nivel Dios quiere que lleguemos. A ese nivel de madurez, de santificación, donde el Espíritu Santo nos tiene que estar gobernando. Provocan hacer el mal con acciones y palabras, decíamos. Muy bien, número 3, vamos avanzando. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Santiago. Decía la parte última del 2, porque no se lo piden a Dios. Y el 3 dice, y cuando piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos, dice Santiago. Porque no piden a Dios, pero cuando piden, lo piden mal. Porque precisamente van nuestros deseos primero. Y no estoy hablando de esos deseos, salud, y no estoy hablando de esos deseos de que quiero un carro, una casa. No, hermanos, o sea, no es por ahí. Estamos hablando de esos deseos que a veces creemos que son santos y la verdad a veces no nos ponemos a analizar la situación donde si verdaderamente Dios es lo que quiere para nosotros. Si verdaderamente estamos buscando la presencia de Dios para que Él nos guíe en lo que vamos a hacer. Donde doblegamos nuestro ser. Acabamos de pasar un tiempo de ayuno y de oración, donde podemos inclinarnos y decir, Señor, es tu voluntad lo que viene. ¿A cuántas semanas estamos de terminar el año? ¿Como a 6? Más o menos, ¿da? Hermano, ya se fue otro año. O sea, ya se fue otro año con pandemia o sin pandemia, los días siguen. Los años se van. Dijo Marino. Me acordé del profeta Marino. No es cierto, es un cantante. Y se van los días, los meses y los años.
¿Y qué vamos a hacer, hermano, el siguiente año? El 2022. Chanfle, 2022. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer a través de nosotros? Los tiempos son difíciles. Las profecías se están cumpliendo. Jesucristo está más cerca que nunca. Y no sabemos si esta generación nos va a tocar verlo, pero de que está cerca, hermano, solamente échale un vistazo a las señales y lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que quiere para el siguiente año? ¿Cuál es el deseo de Dios para su vida? No lo que usted quiere a veces, donde a veces queremos acomodar a Dios, ¿no? En nuestros deseos. Dios, mira, cáele aquí. A mí me gusta esto. No, o sea, Señor, híjole, o sea, doblego mi ego para que tu Espíritu Santo crezca. Y es difícil, hermano, es difícil. Le voy a confesar algo, muy pocas veces confieso a veces esto, pero pues estamos, la iglesia, estoy viendo cuántos están conectados, estaba la iglesia. Cuando yo estaba trabajando en una empresa aquí muy reconocida, teníamos un cargo bien ahí de liderazgo y crea que el ego y se infla, A veces miramos para abajo incluso a los que saben más. No, pues ¿qué me vas a decir tú si yo soy aquí el papas fritas, diría el Charlie, ¿no? Y hubo un tiempo, hermanos, que yo manejé un egoísmo, un egocentrismo y a veces somos tan buenos para disfrazarlo. Una vez platicando con alguien me decía, hermano, somos buenos para disfrazar a veces que andamos bien, que andamos conforme a la voluntad de Dios. Y no fue mucho tiempo lo que yo pasé por ahí, pero sí. Y yo me acuerdo que mi ego estaba muy por encima de lo que Dios quería hacer con mi vida y me acuerdo que en ese tiempo, que me cambian de área y me mandan a un lugar donde ándele, a ver, ahora sí, échele, pica piedra, como dicen. Y yo pude entender que era la voluntad de Dios trabajando en mi vida. Y órale, pues ahí me metí, trabajos bien pesados, trabajos donde literal, hermanos, me sacaron de mi zona de confort. Yo pasaba el 80% sentado en mi computadora a gusto tomando café. Y órale, al rato ya era el 90% trabajando en línea y lo poquito que podía hacer ahí para pedir cosas y mandar reportes. Entonces yo sí entendí, o sea, cómo Dios quería tratar conmigo. Pero a veces nos llevan nuestros propios deseos, nuestras propias esta naturaleza pecaminosa a engrandecer esa soberbia, ese ego que Dios Dios lo rechaza, hermano. La Biblia lo dice y lo vamos a ver más adelante. Dios rechaza a los soberbios, aquellos que se envanecen, y no nomás en lo natural, sino en cosas que nosotros creemos que son espirituales, pero al fin de cuentas nos envanecemos, nos crecemos. Y hay que tener cuidado porque las escrituras son muy claras. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos, dice esta versión. Como Santiago dice, no solo piden para sus propios deleites y pasiones, solo piden para sus propios deleites y pasiones. La Biblia dice en Gálatas 5:24, es lo que leímos, pero los que son de Cristo crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la diferencia del que está en Cristo. El que está en Cristo, el que deja que gobierne el Espíritu Santo, su carne, su ego, sus deseos, son aquellos que crucifican la carne y sus pasiones y sus deseos.
Aquellos que lo llevan a la cruz y le dicen: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y las cosas que hacía las dejo allá. Y es difícil, hermanos, pero es lo que tenemos que hacer. Y somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. O sea, todo lo que hacíamos, todo lo que es malo, todos los deseos de esta vida pecaminosa, las agarramos y las clavamos en la cruz. Y la clavamos en la cruz. Entonces viene el Espíritu Santo y empieza a gobernar nuestra vida. Porque si no es así, solamente lo estamos constrictando y constrictando, y el Espíritu Santo no hace la obra que tiene que hacer en nosotros. Ese versículo que les di fue Gálatas 5:24 para los que apuntan. Versículo 4. Y ustedes, híjole, este está fuerte, pero es lo que dice esta versión. Es el versículo 4. Y ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Por lo que ya vimos los versículos anteriores. Pero ¿acaso no sabéis que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Aquellos que decimos: bueno, pues no pasa nada, juego con mi santidad entre semana o en ciertos lugares. Hermanos, hay que tener cuidado. Somos propiedad de un Dios santo, de un Dios que nos apartó de las tinieblas, nos trajo a la luz. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que constantemente repetirnos esto. Tener un filtro, pues. Tener un filtro que no podemos tener amistad con el mundo, con lo que el mundo hace, pues. La Biblia nos dice que tenemos que andar en el fruto del Espíritu, no en las obras de la carne. Pero ¿acaso no sabéis que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, dice Santiago. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Tenemos que dejar esas costumbres mundanas. Tenemos que dejar esa vida doble, esa vida que a Dios no le agrada, mis amados. Dios es santo. Dios es el que mandó a su Hijo para pagar un alto precio. Y hay de aquel que menosprecie la sangre de su Hijo. Mandó y pagó un precio bastante caro por nosotros, hermanos. Y tenemos que entender en qué situación nos encontramos, en qué lugar, en qué posición estamos. Tu identidad está en Cristo, no en lo que el mundo hace. Aquí está nuestra forma de vivir, nuestra norma, no lo que vienen y te imponen ciertos movimientos y ciertas cosas del mundo. No, la Biblia no es la que nos guía. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, hermano. Tiene que filtrar usted todo lo que ve, todo lo que rescata, para que sea conforme a lo que Dios quiere a nuestras vidas. Las cosas ahorita están bien difíciles. Las escuelas cada vez van a enseñar cosas más abiertas, sí, más abiertas, más sin censura. En los trabajos se miran cosas ya mucho más abiertas. Entonces tenemos que estar empapados de lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí está lo que Dios quiere que vivamos. Sí, dice el versículo 4 al final: pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con qué nos estamos envolviendo en este mundo terrenal. ¿Qué estamos practicando en este mundo terrenal que a Dios no le agrada? Y sea muy tajante, sea muy directo con usted mismo. O sea, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, pinte su línea con las cosas del mundo y aprópiese de lo que Dios quiere para su vida. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, para que lo busque ahí en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al... ¿Cómo le hago para que se calle esto? Ya, gracias. Ya me avisó el apuntador aquí en el chícharo que ya vaya terminando. Ya vamos terminando, hermano, nos faltan unos versículos solamente. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. Dice de la siguiente manera. Ahí estoy en Pedro, perdón. Acá está. Primera de Juan 2, 15. Dice así, al 17, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice adelante? El amor ¿de quién? Del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y luego dice, la vanagloria de la vida no viene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios, permanece para siempre. Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y ustedes aman lo malo, dice este versículo en Santiago, el 4. Lo del mundo, entonces se vuelven enemigos de Dios. Número 5. Versículo 5. ¿Acaso no crees que cuando dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Hermano, Dios nos ama tanto que nos desea celosamente. En realidad Dios nos trata con mucho amor, dice el versículo 6. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. En la Reina Valera dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Salmos 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira ¿qué? De lejos. Salmos 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La humildad. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa ¿qué? Mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, hermanos. La Biblia nos dice que Dios se agrada más en la obediencia que en sacrificios. Y algo que Él le gusta y le agrada es que nosotros seamos humildes, como Él lo enseña. Humildes en toda vuestra manera de vivir, tiene que estar nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. La humildad que sea un estandarte como hijos de Dios. No que andemos inflando el pecho ahí por todos lados y creyendo que yo y acá. No, hermano, si tienes dones y talentos y Dios te ha dotado con ellos, dale gloria a Dios, porque son para Él.
Y créeme, Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Yo soy testigo de muchos. Yo tengo gente a mi lado que, hermanos, están ricos en dones y talentos. Pero su estandarte es la humildad. Todos tenemos áreas de oportunidad que mejorar, porque estamos en esta carne pecaminosa, pues. Pero si algo nos caracteriza, si algo nos tiene que caracterizar, es la humildad. Ser humildes, ser constantes, humildes. Antes de decir algo, piensa, hermano, lo que vas a decir. Si lo que vas a decir vas a edificar, no destruir. Es una crítica constructiva, dicen. ¿Si han oído esa palabra? Pues fíjate a ver si construye primero antes de decir algo, pues. A veces ni siquiera has construido algo y ya quieres dar críticas constructivas. No, hermanos, o sea, tenemos que ser bien realistas. Por eso yo les digo, hay que recordar lo que Santiago nos ha dicho. Número 7, versículo 7. Por eso, obedezcan a Dios, dice Santiago. Háganle frente al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo dice la Reina Valera? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá por nosotros. Y este es nuestro punto central. Pero yo quise desglosarlo, hermano, para que vean el contexto, pues. O sea, para que vean que todo lo que tenemos que hacer para poder estar sometidos a Dios. Así nos dice la Escritura. Primero tenemos que doblegar nuestra voluntad, nuestro ego, pues, a Dios. Someteos a Dios. Entonces sí, resiste al diablo, porque no vas en tus fuerzas, vas en el nombre de Jesús. Y él va a huir de ti. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y si nosotros no tenemos amistad de este mundo, él sabe con quién estamos, quién está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces no huye por nuestras fuerzas, huye porque el poder del Espíritu Santo de Dios está en ti y en mí. Alabado sea el Señor por eso, hermano. Si no, híjole, cómo nos fuera. Versículo 8. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacerle el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. La Reina Valera dice: vosotros de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Sí conocen o somos gente de doble ánimo? Que un día sí, el otro día no. Tenemos que purificarnos, hermanos. Tenemos que ir al lugar santísimo y que nos purifique el Señor todos los días, para que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pero también quieren pecar, dice Santiago. Pero también los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el pecado de este mundo. Los tibios, Dios los vomitará de su boca. No debemos, hermanos, estar ahí jugándole de que sí, que no, hermanos, por favor. O sea, tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer una autoevaluación, un análisis de nuestra vida espiritual. Realmente cómo nos estamos conduciendo en este mundo que, hermanos, está así como se están viendo volcanes que están haciendo erupción. El pecado está siendo vomitado por todos lados. Y tenemos que estar firmes, nuestras convicciones en lo que realmente estoy convencido, en lo que realmente creo. Versículo 9, y con esto terminamos. Bueno, más bien vamos a concluir con esto. Pónganse tristes y lloren de dolor, dice aquí Santiago. Dejen de reír y pónganse a llorar.
para que Dios vea su arrepentimiento genuino. Y está hablando de un corazón constricto y humillado. Sean humildes, dice el versículo 10, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. La Reina Valera dice de la siguiente manera: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no busquen el aplauso de la gente, hermanos. Busquen el hacer la voluntad de Dios. Busquen lo que Dios quiere. Con esto termino ahora sí. Quiero repetir Santiago 4:7. Traducción a la lengua actual. Por eso dice: obedezcan a Dios, hagan frente al diablo y él huirá de ustedes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Someteos todo vuestro ser, todo lo que somos, hermanos. Orgullo, eso que queremos, esos deseos y pasiones de la carne, pues sométanlos a Dios y de veras, y resistan en el nombre de Jesús. Pero tenemos que hacer algo, hermanos, tenemos que hacer algo, y nuestra parte es entregarle nuestra voluntad al Señor para que Él a su tiempo nos exalte, para que Él haga la obra perfecta que quiere hacer, para que Él pueda seguirnos purificando por medio de su Espíritu Santo y que la palabra sea la que nos gobierne. Estoy buscando esta escritura que dice, era primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él necesita corazones humildes. Él necesita sus hijos revestidos de humildad y apartados de este mundo, donde no satisfagan los deseos de la carne, sino que satisfagan el corazón de Dios. Hermanos, con esta plática, lo que mi intención fue recordarles, hermanos, recordarles que no somos de este mundo, que nosotros no estamos para practicar cosas de este mundo, porque si no, la Escritura nos dice, nos constituimos enemigos de Dios. Tenemos que tenerlo bien claro, y hermanos, en el nombre de Jesús le animo de verdad, le animo, haga la voluntad de Dios como está escrita, y verá que Dios va a reconfortar su alma y su espíritu, y va a crecer en el espíritu. Que el Señor les bendiga y que tengan buenas noches. Y hermanos, cuídense, de verdad, cuídense, los amamos mucho, nos preocupamos mucho por ustedes. Cuídense y que el Señor sea con ustedes. Dios les bendiga.